Personalmente me gustaría que el Señor aparte al hermano Omar para la administración de la palabra, pero eso es cosa mía. Para serles honestos, hermanos, mientras yo estaba ahí abajo, todavía me estaba debatiendo en cuál iba a ser la forma en que iba a introducir el tema. Entonces, Dios usó la confesión del hermano Omar respecto a contempla a Dios. Y les recuerdo lo siguiente: para uno ser hallado fiel en un ministerio como este, de la predicación de la palabra de Dios, donde uno asume la responsabilidad de hablar en nombre de Dios, no basta con una buena lectura comprensiva. Ni siquiera basta con buenas intenciones. Se necesita el Espíritu Santo, tanto para que uno cuide lo que va a decir, como para que el otro reciba con el espíritu correcto lo que se va a decir. Los predicadores tienen por costumbre, o mejor dicho, tenemos por costumbre, orar antes de comenzar. Es un mensaje no hablado, es un mensaje diciendo: yo dependo de Dios. Y como es una práctica saludable, yo la quiero ejecutar. Vamos a orar. Aquí estoy, Señor, el Hijo tuyo, queriendo serle de edificación a tu iglesia, queriendo ser hallado fiel delante de ti, queriendo cuidar mi corazón y el de mis hermanos y edificarlos para que crezcan a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero, Padre, somos débiles y la tendencia de nuestro gran y poderoso enemigo es cubrirnos para que la gloria de Cristo no resplandezca en nuestras vidas. Oh Señor, que seas tú y que podamos salir de esta noche, esta tarde, de este templo físico, teniendo la conciencia de que tú has hablado y que tú nos has visitado. Habla tú, Señor. Plácete en eso, en Jesucristo. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes, si le fuera a poner un título, sería demasiado largo, porque tendría que poner un proveedor para la gloria de Dios, un amoroso para la gloria de Dios, un protector para la gloria de Dios, un instructor para la gloria de Dios, un sacerdote para la gloria de Dios. Entonces lo que hice fue que lo resumí. Un papis para la gloria de Dios. Bueno, eso es lo que vamos a ver. El modelo del cristianismo, el modelo central del cristianismo, es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido nuestro Salvador y Señor. Él es nuestro gran sumo proveedor. Él es nuestro maravilloso, nuestro gran amante. La Biblia lo describe como nuestro novio, como la cabeza de la iglesia. Él es quien nos cuida, Él es quien nos preserva, Él es quien nos instruye y Él es quien intercede por nosotros. Cualquier bendición, cualquier gracia, cualquier cosa buena que un cristiano pudiera hacer, es haciéndolo en imitación de Él. Todo lo bueno que cada ser humano pueda hacer, no se le ocurrió a ningún ser humano, deriva de ser imagen y semejanza de ese Dios tan magnífico. Particularmente, mi corazón ha sido movido a hablarles en primer lugar, no de manera exclusiva, en primer lugar, a aquellas personas que quieren glorificar a Cristo casándose. ¿Qué podemos hacer ahora antes de que Dios bendiga ese anhelo? Yo quiero, como pasaje base, yo me estaba discutiendo entre dos, pero nos vamos a quedar con este. Efesios capítulo 5, versículos 25
al 32, vamos a dejarlo hasta el 32. Leo: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas, como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto en cuanto a Cristo y a la iglesia. El primer punto de nuestro mensaje es un proveedor, entre paréntesis, como lo es Cristo. Fíjense que el autor de Efesios, en el versículo 32, deja muy claro de qué es que está hablando. Nosotros podemos interpretar que el centro de la preocupación del apóstol Pablo es el matrimonio, pero no. El apóstol Pablo está hablando de la relación de Jesucristo y su iglesia, reflejado en el matrimonio. Por lo tanto, de ahí podemos deducir muchísimas cosas, pero una de ellas es que el matrimonio es la primera forma en la que Cristo quiso glorificarse y predicar su evangelio. Repito, el matrimonio es la primera forma, si ustedes quieren añadirle histórica, en la que Cristo quiso predicar su evangelio. Para los que no se han dado cuenta o no lo han escuchado nunca, la Biblia comienza con una boda y termina con una boda. Así que el anhelo de casarse, aunque muchos no se den cuenta, es un deseo de predicar a Jesucristo que Dios ha puesto de manera natural en el hombre. Repito, si tú te quieres casar, aunque no te des cuenta, eso es un reflejo natural del deseo de predicar a Jesucristo. Todo matrimonio dice algo de Dios. Dice cosas buenas o dice cosas malas respecto a Él, pero todo matrimonio habla respecto de Dios. Pero hay un principio implícito en el libro de Génesis respecto al tema que estamos tratando, y es en cuanto a la provisión. En Génesis 1, nosotros vemos que Dios crea todas las cosas. Y fíjense que en el último día es que Dios crea al hombre y a la mujer. Él crea el planeta, los cielos, el día, la noche, el oxígeno, la tierra, los frutos, los animales, y después crea al hombre. ¿Qué principio no verbal nos está diciendo Dios, particularmente a los hombres? Porque quiero enfatizar en eso. Mi predicación va principalmente a los hombres, no exclusivamente. Antes de tú traer a alguien a vivir a tu mundo, haz primero tu mundo habitable. Ustedes se imaginan lo que hubiese pasado
si Dios trae a la humanidad días antes de haber concluido su obra? Las consecuencias serían mortales. Por lo tanto, cuando una persona se desespera en traer a otra a su vida, está poniendo incluso la vida de esa persona en riesgo. Dios fue sabio y Dios nos dio ese ejemplo. Incluso antes de Él traer a su iglesia, Él preparó todo un contexto para que esto ocurriera. Dios es nuestro proveedor, Él nos sustenta y quiere que le glorifiquemos como hombres, siendo proveedores de nuestras iglesias o nuestras futuras iglesias. Efesios 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿sustenta Cristo a la iglesia? Claro que sí. ¿Cómo Jesucristo sustenta a la iglesia? Bueno, en Génesis también aprendemos que Dios nos hizo al menos con dos tipos de sustancias: cuerpo y espíritu. No basta con mis buenas intenciones. Dios sustenta a su iglesia no solamente en el aspecto espiritual. Dios sustenta físicamente su iglesia. Por lo tanto, un hombre debe y tiene la responsabilidad de glorificar a Dios siendo proveedor físico de la iglesia. Ahora, esto no se aprende cuando usted se casa. Esto se aprende antes de. La mejor medicina es la preventiva. Es más, yo me voy más lejos. Aun si Dios no tiene deparado que tú te vayas a casar, como hombre, siempre Dios va a poner gente que dependa de ti. Si tú eres hombre, te tengo noticias. Siempre alguien va a depender de ti. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros podemos aprender a proveer. Primero, obteniendo un trabajo. Y segundo, con las personas que tenemos cerca. ¿Tienes tú una responsabilidad para con alguien? ¿Has aprendido tú el hecho de que otro puede depender de ti económicamente? ¿Estás tú ejercitándote en esa área donde Dios puede ser glorificado? Pues si no es así, entonces todavía tú no estás listo para casarte. Padres, si tienen hijos varones, Dios da sabiduría y gracia para enseñar estas cosas. ¿Cómo? Viendo primero cómo es Dios, cómo es su provisión para su cuerpo, con qué anhelo, con qué frecuencia, qué tipo de cosas hace Dios para con su iglesia. Y asimismo, enseñarle a los hijos a ser responsables con sus hermanitos o con quizás sus hermanos físicos de la iglesia. Hermanos, Dios nos enseña, no solamente por medio de la palabra, sino por la gracia que Él también nos da para usar el sentido común. Esto se aprende,
y debe ser aprendido antes de que alguien se entre en la responsabilidad de ser padre o esposo. Pero el ejemplo de Jesucristo es mayor que incluso el nuestro. Filipenses 4, versículo 19, nos dice, no solamente que Dios suplió todo lo que necesitamos, ni siquiera dice que suple todo lo que necesitamos. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus muchas riquezas. Entonces, hermano y hermana, lo digo en ambos sentidos, esos son unos de tus parámetros para tú elegir un candidato. ¿Has pensado en que Dios se glorifica teniendo a alguien que realmente tiene esta convicción? Piensa en eso. Dios quiere ser honrado con hombres que provean para sus familias. Y repito, eso no se aprende después que usted se casa, es antes. En segundo lugar, según nuestro pasaje principal, Dios quiere que nosotros seamos amorosos como lo es Cristo. Y quiero hacer un aclarando, y es el siguiente. Nosotros tenemos la tendencia de confundir el amor con las manifestaciones de amor. Y a veces incluso creemos que las manifestaciones de amor son amor. Y son cosas muy diferentes. Por ejemplo, 1 Corintios 13. Pasaje muy famoso para hablar de lo que estamos conversando. En los primeros 3 versículos nos muestra que hay muchas cosas que se pueden hacer y aparentar que se tiene amor y no ser así. Las manifestaciones de amor no son amor en sí mismo, pero el amor se manifiesta. Entonces los versículos 4 al 7 son una manera práctica de cómo el amor se manifiesta. O sea, él primero es y se manifiesta de una forma. Pero, como nosotros también hemos estudiado en escuela dominical, el amor es Dios. Amar se puede resumir de la siguiente manera. Amar es dar como ese Dios se ha dado. Amar es dar a Dios. Amor es Dios. ¿Ven la diferencia? Amar es un verbo, acción. Amor es una persona. Entonces, Dios no solamente nos llama a tener actos de amor, porque Él no solamente hace cosas por nosotros, sino que Él es alguien, y ese alguien lo mueve a hacer lo que hace por nosotros. Entonces nosotros, en imitación del amor de Jesucristo para con nosotros, especialmente para con su iglesia, podemos dar lo que hemos recibido, si lo hemos
recibido. Como dije anteriormente, el elemento central para tú poder amar es tener amor. Y tener amor es sinónimo de tener a Dios. Si no se tiene a Dios, no se puede amar. Usted como ser humano, hecho a la imagen de Jesucristo, puede tener rasgos característicos que se parezcan a lo que es amor. Pero no confunda una cosa con la otra. Entonces, volviendo a mi razón primera, lo que me movió a predicar esto. ¿Cómo un joven puede aprender a ser amoroso para con su esposa antes de tener a su esposa? Bueno, primero, teniendo a Dios. Obviamente, y quiero ser enfático, nadie puede dar lo que no tiene. Este mundo egocéntrico, narcisista, nos ha hecho creer que el amor se trata de mí. No, el amor es una persona. Entonces, un joven puede aprender a amar a su esposa primero conociendo del amor de Jesucristo por su iglesia. Y en segundo lugar, aprendiendo a dar ese Cristo a otros. Dios no solamente nos provee físicamente. Por lo tanto, no basta con que tú creas que estás listo porque ya eres un proveedor. Si tú no provees amor, tú no estás en nada. Entonces, en ese sentido, vemos a Cristo dándole amor a su iglesia y por lo tanto, debemos nosotros conocer más de Cristo para saber cómo amar a una mujer. Cristo es que enseña. Nosotros podemos ser sus discípulos en esa área. Punto número 3. Protector como lo es Cristo. Efesios 5:29. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. ¿Cómo cuida Jesucristo a su iglesia? Bueno, al menos de dos formas. Cristo cuida a la iglesia de los de afuera y Cristo cuida a la iglesia de la iglesia. Repito, Cristo cuida a la iglesia de los de afuera y Cristo cuida a la iglesia de la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es la representación de Cristo. La iglesia de Cristo es la amada de Cristo y Jesucristo tiene enemigos. Por lo tanto, no sé si te ha tocado tener enemigos o no sé si te ha tocado ser enemigo de alguien, pero cuando la perversión está en tu corazón o en el de alguien más, el deseo de hacerte daño, automáticamente esa persona pone su vista en cómo, con quién o por dónde lo puede hacer. En Apocalipsis 12, de manera profética, se narra lo que pasó tras bambalinas en el nacimiento de Jesucristo. Se dice que una mujer con 2 estrellas y el sol y la luna tuvo un hijo, y que este hijo, el dragón, quiso
destruirlo, pero cuando no pudo, ¿qué hizo? Entonces arremetió contra los descendientes. Hermano, si tú te sientes tranquilo respecto a las acechanzas y los embestimientos del diablo, si tú no los estás viendo, revísate. Fue muy fuerte, yo lo leí, fue muy fuerte, me tocó pensarlo, pero yo creo que es cierto y se lo propongo a ustedes. Si tú nunca te has encontrado de frente con el diablo, posiblemente que ustedes van en la misma dirección. Si tu forma de vida no tienta a las huestes satánicas a arremeter contra tu comunión con Dios, revísate, porque posiblemente ni comunión con Dios tú tienes. Ahora bien, eso quiere decir que un buen esposo es aquel esposo que está consciente de esa lucha, que sabe que hay cosas que atentan contra la vida y el alma de su pareja. Por lo tanto, otra vez, a saber defender a una mujer no se aprende cuando tú tienes a la mujer. Se debe aprender antes. Hermanos, los hombres estamos para imitar a Jesucristo, protegiendo a aquellos vasos que son más frágiles que nosotros. Vuelvo y repito, no se trata de nosotros, se trata de que los matrimonios son una forma evangelística por naturaleza del mensaje divino de Dios y la comunión de Dios con su pueblo. Por lo tanto, como Satanás le interesa distorsionar ese mensaje, va a estar constantemente atacando el lado más flaco. Hermanos, yo no quiero sonar como machista y no quiero menospreciar la gracia de Dios en el género femenino. Pero evidentemente hay muchos aspectos donde las mujeres son más débiles que los hombres. Por lo tanto, Dios ha querido que seamos nosotros los cuidadores de sus hijas, de esas mujeres que Él nos otorgó. Por lo tanto, tú joven que te quieres casar, ¿estás aprendiendo a cuidar a otros? ¿Estás aprendiendo a cuidar a gente más débil que tú? ¿Cómo está tu compromiso de imitar a Jesucristo siendo protector del débil, del desamparado, del que necesita ayuda? ¿Tú crees que aquello que no haces ahora lo vas a hacer cuando te cases? Pero aquí hay un Dios que nos ha enseñado por su palabra cómo cuidar. Ahora bien, la amenaza no es solamente externa. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que el peor enemigo de nosotros lo llevamos adentro. Que muchas veces nosotros, ya sea por falta de conocimiento, ya sea por simpleza, ya sea por vanidad, por egoísmo o cualquier otras derivaciones de la idolatría, tendemos a hacernos daño, nosotros a nosotros. Aunque tú seas cristiano, aunque tu viejo hombre ya está muerto, no está enterrado, todavía hiede.
todavía hace cosas, todavía Él quiere manejarse dentro de ti como que Él está vivo y como que Él está gobernando. ¿Tú sabes qué? Dios ha querido que nosotros le imitemos como hombre, no solamente teniendo cuidado de nuestras futuras mujeres o de nuestras mujeres, de las cosas externas a ellas, sino incluso de su propia naturaleza pecaminosa. ¿Cómo está tu lucha personal contigo? ¿Cómo está tu deseo de ayudar a otras personas con sus luchas personales? ¿Te interesas por la vida espiritual, por la batalla espiritual que todos los días un verdadero cristiano lucha? ¿O simplemente te has acostumbrado a un estilo de vida cristiano donde tú te estás preocupando solamente por tu crecimiento? ¿Sabías tú que tienes personas alrededor que Dios te las ha puesto para tú ejercitarte y aprender a cuidar los unos de los otros? ¿Sabías tú que el Espíritu Santo pone convicción en los corazones para tú tener la gracia de poder hablarle al alma y estimular al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24? Pues sí. Jesucristo no solamente nos cuida de las acechanzas de las tinieblas, sino de la propia tiniebla que quiere emerger de nosotros. Así que un buen esposo sería aquel hombre que tiene estas dos áreas pendientes en la vida de su futura esposa o de su esposo. Punto número 4. Instructor como Cristo lo es. Hermanos, parte del cuidado de Jesucristo para con nosotros y como derivación de su propio cuidado están sus enseñanzas. Hermanos, a Dios le interesa que nosotros aprendamos. Por eso dejó su palabra. Por eso dejó su espíritu, por eso prometió su espíritu, para que nos recordara todo lo que Él nos ha enseñado. Hermanos, Jesucristo se place en mostrarle a su iglesia quién es Él y que su iglesia sepa cómo debe andar. Uno de los pasajes que me gusta mucho respecto a esa enseñanza es Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Hermanos, amén. Dios es ese Dios que nos muestra qué es y cómo es que nos conviene. Es un Dios que constantemente está usando aflicciones e instrucciones, promesas y advertencias para que a su iglesia, conforme a Romanos 8:28, todo le obre para bien. Por lo tanto, de igual manera, Jesucristo quiere y debe ser glorificado con un hombre que se esté preparando para ser el maestro principal de su esposa. Vámonos a Génesis, pero no se preocupen, yo lo voy a comentar. Génesis 2 tiene algo bastante interesante.
Versículos 16 y 17, capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas palabras que Dios dijo a Adán, estas palabras que Dios dijo, se las dijo a Adán. Pero en Génesis 3, ya Eva la sabía. ¿Cómo lo sabía Eva? Obviamente, Adán se las enseñó. Hermanos, aunque el pasaje de Tito 2 enseña que las ancianas le enseñen a las más jóvenes a ser amorosas, cuidadoras de su marido, castas, ustedes conocen el pasaje. El instructor principal de una mujer es su marido. Vámonos a un pasaje que es controversial. Y por favor, no se me queden en lo controversial del pasaje, sino en las implicaciones del pasaje. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 35. Primera parte. Y si quieren aprender algo, las mujeres, pregunten en casa a sus maridos. Vuelvo y les repito, señores, no se me queden en lo controversial. Ya hay otras prédicas que han hablado y han explicado ese pasaje. Yo quiero que se me queden en las implicaciones de ese pasaje. ¿Qué está dando Pablo por sentado cuando dice, si tienen que aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos? Que el marido sabe la respuesta. Que el marido es un instructor en su hogar de las cosas que la mujer aprende en la iglesia o escucha en la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, un hombre de verdad es aquel hombre que se prepara para tener las respuestas que su mujer necesite, especialmente en el aspecto de la palabra. Y si usted no se la sabe, por lo menos ser lo suficientemente diligente para josear la respuesta, tirarla más para adelante, preguntarle a aquellos hombres que Dios ha iluminado y los recursos que Dios nos ha dado. Pero la idea de Dios es esta: el hombre es cabeza en todos los sentidos. El hombre es quien está llamado principalmente a enseñarle a su esposa. Vuelvo y hago la pregunta: joven, tú que te quieres casar, tú sabes que eso es lo que te toca. ¿De quién tú estás aprendiendo? Y más importante, creo todavía, ¿a quién le estás enseñando lo que estás aprendiendo? Porque la etapa para desarrollar el enseñar a otros no debe ser en el matrimonio. Debe ser en tu casa predicando el evangelio. Debe ser en tu iglesia enseñándole a los que vienen por debajo de ti. Entonces, hermanos y hermanas, Jesucristo no solamente nos enseña como iglesia, sino que también nos enseña cómo ser iglesia en la práctica. Dios nos ha dejado este manual de vida para que nosotros también de este mismo manual de vida tengamos que responder a quien sea que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso incluye a nuestras esposas y futuras esposas. Por último, sacerdote, como Cristo lo es. Efesios 5, 25 al 27, nos enseña que Dios nos ama, pero nos enseña que Dios nos ama con un propósito. Efesios 5, 25 al 27.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, aunque no se vea tan claramente, todos estos resultados provienen de un sacerdote. Todas estas funciones con las cuales Jesucristo tipifica el rol del hombre en el matrimonio tienen que ver con su maravilloso rol como sacerdote. Jesucristo es el intercesor por excelencia de su iglesia. Él intercede por ella para santificarla. Él intercede por ella para limpiarla. Él intercede por ella para santificarla. Él intercede por ella para glorificarla. En ese sentido, el rol de un hombre es presentarle a Dios una iglesia más santa, limpia y glorificada de lo que Dios le entregó a él. Repito, la función sacerdotal de un hombre es devolverle a Dios aquella mujer que él le dio, más santa, más limpia y más glorificada que cuando la recibió. No es un fly al que echa. Pero eso es lo que Cristo hace con su iglesia. ¿Para qué Cristo se crucificó? ¿Para qué Cristo vino a esta tierra? ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo resucitó? ¿Para qué Cristo está sentado a la derecha de Dios? Pudiera contradecir lo que dijimos esta mañana, que nosotros hablamos de que la salvación no es el fin de Dios con el Evangelio, sino que es una consecuencia. El fin de Dios es su propia gloria, y no hay nadie más digno que eso. Pero una cosa no contrarresta a la otra. Dios ha querido, en la persona de su Hijo, escoger un grupo de personas, vivir por un grupo de personas, discipular a ese grupo de personas, morir por ese grupo de personas, resucitar por ese grupo de personas, subir al cielo e interceder por ese grupo de personas. ¿Ustedes saben qué? Para, como dice Juan 17, la gloria que él tenía y que gozaba con Dios desde la eternidad, nosotros también la podamos ver. El deseo de Dios es que nosotros seamos participantes de la gloria que Él tiene. Hermanos, muchas veces nuestro propio cuerpo de este lado de la tierra nos traiciona para sentirnos extasiados al saber que Jesucristo es glorioso. Pero hermanos, cuando estemos en el cielo, tendremos cuerpos perfeccionados que ya Cristo preparó para que eso no sea un impedimento. En aquel día nosotros no nos cansaremos de ver cuán glorioso es Jesucristo. Pero, mientras tanto, Jesucristo nos va perfeccionando paulatinamente, progresivamente, hasta llevarnos a ese nivel. Bueno, en el plano humano, ese debe ser el mismo anhelo de todo el que se tiene que, todo el que quiere casarse.
¿Para qué tú te quieres casar? Seamos honestos. ¿Para qué tú te quieres casar? Ah, no, para no quemarme, como dice 1 Corintios 7. Sí, está bien, pero si ese es solo tu objetivo, estás muy corto. Y te tengo noticias. Las tentaciones no acaban con el matrimonio. Ahí es que la cosa se pone buena. Porque si es duro lidiar con la naturaleza pecaminosa de uno, es más duro lidiar con la naturaleza pecaminosa de dos. Como dice Pablo, hermano, aunque uno no lo quiera admitir, casarse trae problemas. Pero ¿saben qué? No hay nadie más sobre la faz de esta tierra que pueda entender mejor la relación de Jesucristo con su iglesia que aquel que está casado. Ya lo saben. Hermanos, Jesucristo nos ama por gracia. Y Él es el perfecto ejemplo de un hombre invariablemente amoroso y firme. A eso y a ese es que nosotros debemos apuntar. Finalmente yo quiero traer varias aplicaciones. Ya he dado unas cuantas, pero déjenme darle unas más, particularmente a los solteros. Todos estos atributos de Jesucristo son un fruto de la relación con Jesucristo. Estuvimos hablando esta mañana de que el propósito del discípulo es adquirir todas las cualidades positivas de su maestro. La pregunta que yo te hago: ¿de quién tú estás aprendiendo a ser un hombre? ¿Está tu vista puesta en Jesucristo? ¿Estás viendo tú a aquellos imitadores de Jesucristo? ¿Te estás sometiendo al discipulado de Jesucristo? Si no es así, aquí está la oportunidad. El Dios de toda gracia y misericordia, aquel que nos ha advertido que aquello que sembremos vamos a cosechar, también tiene a bien no pagarnos conforme a nuestras maldades. Si tú te has equivocado o si estás viviendo un cristianismo equivocado como soltero, Dios te está dando ahora la oportunidad de empezar de nuevo a capacitarte para ser el hombre que va a glorificar a Dios en un matrimonio. Quiero también hablarle a los casados. Si ya tú estás casado y eres cristiano, y ahora fue que tú escuchaste esto, también te tengo noticias. Hay un Dios que ha dejado hombres fieles que pudieron aprender con sus debilidades a glorificar a Dios en su matrimonio. Acércate a esos hombres y humíllate delante de Dios. Reconoce tu necesidad de aprender a ser hombre aún después de haber estado casado. No sigas en tu pecado, no sigas en contra de tu conciencia. Tú sabes que lo necesitas. Obedece a Cristo, ámalo y empieza de nuevo. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. No te sientas mal. Siéntete mal si te quedas en tu pecado. Ahí es que tú te tienes que sentir mal. Porque tú sabes qué, muchas veces nosotros nos sentimos mal haciendo lo correcto y nos sentimos bien haciendo lo malo. Que no sea esa tu condición ahora. Finalmente yo quiero hablarle a los novios, a los que tienen su novia, su novio. ¿Habla la Biblia del noviazgo? Es un gancho. Si tuviéramos en escuela dominical, yo lo hubiese dejado un buen rato que respondieran.
La respuesta es sí. Yo te hago la pregunta. ¿Es Jesucristo en estos momentos esposo o novio de la iglesia? Novio. Por lo tanto, Jesucristo es el novio ideal del cual aprendemos a ser novios. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un noviazgo y un matrimonio bíblicamente hablando? El nivel de privilegios, no de responsabilidades. Jesucristo está asumiendo como hombre todas las responsabilidades para con su iglesia, aún siendo novio de la iglesia. Él no es marido de la iglesia, él es el novio de la iglesia. Por lo tanto, usted solamente va a glorificar a Jesucristo cuando usted entienda que usted debe imitar a Cristo en su noviazgo. Eso es ser un novio conforme al modelo. Jesucristo no goza de todos los privilegios con su iglesia porque todavía la boda no se ha consumado. Nosotros no estamos en el cielo. Nosotros no estamos gozando de la intimidad cerca con Jesucristo. Un novio tampoco debe hacerlo con su novia. Pero los niveles de responsabilidad sí son los mismos. Así que mi exhortación es: evalúa a ver si tu compromiso es a ese nivel. Porque si no, lamento ser el que tenga que decirte que todavía te falta para glorificar a Jesucristo en tu noviazgo. Y es lo mismo. Dios en la noche de hoy nos está dando la oportunidad de revisarnos y empezar de cero si es necesario. Ahora bien, si tú eres soltero, casado o novio y no tienes a Jesucristo, ¿tú sabes qué? Lo primero que tú necesitas es tenerlo a Él. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú no vas a poder agradar a Dios en tu soltería y no te va a poder ir bien en tu soltería si tú no tienes al Dios que obra todas las cosas para el bien de los que le aman. Tú no vas a poder glorificar a Dios en tu matrimonio. No te va a poder ir bien en tu matrimonio si tú no tienes a ese Dios que opera todas las cosas para el bien de los que le aman. Si tú eres un novio y tú no tienes a Jesucristo, con pena te digo, lo que tú estás haciendo es un daño. Tú no estás amando, tú no sabes lo que es eso. Dios es amor. Si tú no tienes a Dios, tú no estás amando a esa persona. Ven a Cristo. Tú lo necesitas. No solamente para vivir una vida que te vaya todo para bien, sino una vida que valga la pena vivirla, que lleve a donde está Dios. Que ese sea tu norte, ya sea que seas soltero, ya sea que seas casado, o ya sea que simplemente tengas una novia. Que el Señor nos ayude, porque para esto ninguno de nosotros es suficiente. Yo tuve que asumir el compromiso de decir lo que Dios me puso. No es un gusto, pero yo prefiero quedar bien delante de Dios. Así que vamos a orar. Señor, hemos visto a Jesucristo como nuestro máximo modelo. Aunque suene gracioso, Él es el verdadero papi, Señor, para su iglesia. Y gracias por otorgárnoslo, por darnos ese privilegio de ser llamados su iglesia, su novia, su amada. Oh Señor, queremos que ese Jesucristo salga predicado de este púlpito y que nosotros los hombres salgamos con la convicción de que nuestra vida será nuestro púlpito a partir de ahora. Ayúdanos a ejemplificarte correctamente. Tú eres digno de que te alabemos, Señor, comportándonos como tu amado Hijo lo es para aquellos que hemos sido salvos por Él.
quisiéramos también que tu salvación sea extendida y tu gracia a aquellos que no te conocen o peor, que creen conocerte. Oh Dios, revélate una vez más. Sigue predicando, aun cuando el predicador se calle. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén.